de riñón izquierdo. El paciente es un paciente hipertenso de larga data, toma losartán, 2 tabletas al día, y fue derivado de nefrología hacia urología, y urología lo programó para la cirugía. Para este tipo de intervenciones quirúrgicas, las nefrectomías, nosotros lo consideramos como una cirugía mayor. Al ser una cirugía mayor, este paciente se presume que por el tipo de intervención, el primer riesgo que puede haber es el sangrado. Para poder hacer un monitoreo adecuado del sangrado, nosotros tenemos que y hacer una reposición de los volúmenes cuando el paciente lo requiera. Nosotros tenemos que canalizarle vías periféricas gruesas. ¿Qué consideramos vías periféricas gruesas nosotros? Consideramos las vías cuyos calibres son 18, 16 o 14. Esas vías periféricas se colocan por lo general en el brazo no dominante, en el brazo izquierdo. Entonces, se le pone al paciente una vía periférica gruesa para poder administrar fluidos en caso hay un sangrado abundante o masivo durante el intraoperatorio. ¿Qué otra cosa se debe monitorizar adecuadamente en un sangrado? Se tiene que hacer un monitoreo de presión arterial para poder detectar adecuadamente una caída de la presión brusca que se puede dar frente a un sangrado, y también un monitoreo de lo que se llama diuresis. En este caso, al paciente también se le colocó una sonda Foley para hacer un manejo durante todo el transoperatorio de un débito urinario. Para el monitoreo de la presión arterial, nosotros iniciamos con el monitoreo de la presión arterial no invasiva, que es el mango o el brazalete que se coloca en el brazo, en este caso se pone en el brazo contralateral al que está la vía periférica. Estamos hablando, si la vía periférica va a estar en el brazo izquierdo, en el brazo derecho es donde se coloca el mango de tensión, ¿verdad? Luego se monitoriza la pulsioximetría, que está dentro del monitoreo estándar, el electrocardiograma de 3 derivadas, como ustedes están viendo ahora. Como pueden ver ustedes en esta imagen que está congelada, el electrodo negro se pone en la prominencia del hombro, articular del hombro izquierdo, porque es el lado izquierdo. El precordial es color rojo, está sobre el corazón, y el derecho es color blanco. Esos colores son, a nivel internacional, son ya patrones de todos los monitores. Este paciente, como les dije, se tiene que hacer este monitoreo por el tipo de cirugía que va a ser sometido. Ahorita está él con una máscara de oxígeno simple, estamos en la fase de la preoxigenación, hemos pasado ya la fase de la evaluación preoperatoria, que es al ingreso, la revisión de la historia clínica, ver si el paciente tiene datos importantes para el manejo tanto de él durante toda la cirugía como del procedimiento de la intubación orotraqueal, dado que esta cirugía se va a realizar con una anestesia general balanceada. Y el consentimiento informado firmado por el paciente. Luego se procede a la colocación de la vía periférica, al monitoreo y a la preoxigenación, como ven ustedes en este momento con el paciente. Vamos a empezar el video. La inyección anestésica del paciente. Primero vamos a administrar el narcótico. Está haciendo la fase de la inducción. Estamos haciendo la inducción, o sea, ya al paciente ya se le premedicó y ahora se le está poniendo la inducción. Con el narcótico también complementamos la premedicación. Ahí se le está colocando respire hondo, por favor, tome aire, respire hondo. para la inducción. Caballero, respire hondo, tome aire. Okay. El señor estaba medio sedado porque la premedicación se le puso midazolam
porque estaba con la presión bien alta. Él entró con 180/100. Lo premedicamos con diazolam para que baje la cifra de la presión. Voy a volver a ver de nuevo. Vamos a proceder ahora a la inducción Es la inducción. Estamos en fase, ya se monitorizó, se oxigenó. Estamos en la inducción. el narcótico. Se le está poniendo el narcótico. El narcótico El fentanilo en este momento. al paciente Lentamente y diluido. Con el narcótico también para evitar depresión respiratoria. Señor, respire hondo, por favor, tome aire, respire hondo. Paciente está medio dormido Respire hondo, tome porque le aire. pusimos midazolam 3 miligramos previos. Con el puesto midazolam. Ahora está respirando profundo. Mira cómo respira. Ahora se nota si está respirando profundo. Entonces, fase de la inducción. Entonces, primera fase, evaluación preparatoria. Segunda fase es monitoreo, ¿verdad? Está monitorizado el paciente. Yo planifico qué monitoreo voy a usar de acuerdo al tipo de procedimiento. Veo qué vía le voy a colocar. Acá ustedes ven esta vía que el paciente se le colocó una 18 periférica. En función a las pérdidas que yo presumo que yo voy a perder en esa intervención quirúrgica. Vamos a pasar los siguientes videos. Vamos a asistir con la ventilación, con el paciente. Esta es la segunda parte de la inducción. Cuando ya le hemos puesto el narcótico al paciente y vamos a asistir con la ventilación. Vamos a asistir con la ventilación, con el paciente. Ya se terminaron las mascarillas directamente viendo al paciente que respire. Tome aire, señor, respire profundo. Ya está, estamos asistiéndole con la ventilación. Le decimos que respire. Tome aire, señor. Respire hondo. Tome aire, por favor. Tome aire, respire hondo. El narcótico siempre deprime un poco cuando se administra. Le hemos puesto el fentanilo, ¿ves? Ha hecho un poco de depresión respiratoria. Respire hondo, vamos, tome aire. Respire hondo, vamos, tome aire. Estamos estimulando y el señor está haciendo apnea. Vamos. Solamente con el narcótico. Acuérdense que es viejito, es mayor ya. Entonces, están viendo acá que se le ha puesto el narcótico y el paciente ha dejado de respirar. Ha hecho depresión respiratoria. Nosotros en todo momento nos damos cuenta si el paciente moviliza, si hay el tórax, si hay expansión torácica. Estamos viendo el monitor, cómo está la saturación,
y han visto ustedes que ya estamos asistiendo con una mascarilla al paciente. Miren, todavía no se le ha puesto el hipnótico, solamente está con su premedicación de benzodiazepina más el narcótico. Ya seleccionaron la mascarilla que se va a utilizar y le estamos diciendo al paciente que respire. Tome aire, señor, respire profundo. Quiero que el paciente no está hipoventilando. Respire hondo. Señor, respire hondo. Tome aire, por favor. Tome aire, respire hondo. El narcótico siempre distingue un poco cuando se administra. Ahí está haciendo un poco de depresión respiratoria el paciente. Señor, respire hondo. Por eso que estamos asistiéndole con la ventilación. Ya estamos asistiéndole. Respire hondo, vamos, tome aire. Estimulamos y no responde el estímulo. Vamos. Así. Ya. Entonces, ¿están viendo el siguiente video? No, doctora. No, doctora. Se salió, entonces voy a volver a entrar, ¿ya? Para volver a colocarlo. Ustedes han visto de que solamente este paciente con solo el narcótico hizo depresión respiratoria, hizo apnea, por su edad que tiene y porque se le puso benzodiazepinas previas para bajarle la presión, porque tenía la presión muy alta. Vamos a continuar. En modo volumen. Estamos viendo el monitor. Miren cómo la frecuencia cardíaca ha bajado con el narcótico, 51. Su basal del paciente era 60. 100% saturación. Acá están viendo ustedes en el monitor esto que estoy señalando con el puntero. Esto que ustedes ven acá es lo que sale en la rama expiratoria y en la rama inspiratoria. Lo que la máquina tiene un sensor que me permite medir el oxígeno y el seborane. Acá ven ustedes. Entonces, la máquina me dice que en la rama inspiratoria, estoy en la mezcla que ingresa al paciente, hay un 78% de oxígeno y un 1.7% de eso es el porcentaje es seborane. Y en la rama expiratoria, la que sale el paciente, tenemos un 73% de oxígeno y seborane 1.2. La diferencial es lo que el paciente está ingresando al organismo del paciente. Y acá tenemos la curva de CO2. Vamos a terminar de ver esta, a ver. Rama expiratoria, oxígeno 73, seborane. El vaporizador está abierto. Esto es después de que se intuba, ¿no? Nos hemos pasado en el orden. Voy a tratar de ver el tercero. Doctora, disculpe, los videos se están transmitiendo con un poco de eco. Quizás les pueda quitar. Acá también. Ajá, para que nos puedan ver mejor, porque no se logra entender muy bien. Sí, por eso que yo estoy hablando, porque está muy entrecortado
el audio. Yo también lo estoy escuchando de esa manera. Yo después los videos los voy a poner en el aula virtual, ¿ya? Para que los tengan. Ahora los he hecho pequeñitos porque cuando tiene mucha capacidad el video, no se puede, no carga en el sistema, solo hasta 10 megas. Por eso que los he hecho pequeñitos los videos, para que pueda cargarse adecuadamente. Ya intubado el paciente. Quiero el procedimiento de la intubación. Está presentando. Ok, vamos a ver esta parte. Está entrecortado, disculpe. Esta es la presión que tiene el paciente. Acá ya es con benzodiazepina y con narcóticos, como la presión bajó de 180 a 147. Su media en esa oportunidad era 110. ¿Ok? Saturación 100%, pulso 99. Ok. Vamos a ver esta parte. Esta parte cuando ya se le intubó al paciente. Y cómo el paciente presenta de un momento a otro, comienza después de la inducción anestésica, hace hipotensión y hace bradicardia. La frecuencia cardíaca se va a 43. Después de la inducción que se hace para intubarlo. El paciente ya está en ventilador mecánica. Esta curva que ustedes ven acá, esta curva es pirométrica. Fase inspiratoria y fase expiratoria. Es un bucle que este tipo de monitor nos permite. Acá también tenemos los volúmenes, tanto inspirado y expirado del paciente. Pero como ven acá, el paciente comienza a hacer bradicardia. ¿Cómo se comporta? Bradicardia y hipotensión. En esta situación se tiene que atropinizar al paciente. Ahorita estoy mostrando el sistema para monitoreo de línea de presión arterial invasiva.
Este es un sistema que se acopla al monitor y esto va conectado, esta terminal, a la línea arterial que yo busco en la arteria radial, que es lo que más se busca, a través de la canalización de la arteria radial. Este sistema es un sistema que se conecta al ventilador. Esta línea roja que ustedes ven acá es la línea basal, donde va a salir la línea arterial, la onda de la línea arterial. Esto que ustedes ven acá, que con el puntero estoy señalando, esta es la curva de la canografía. Pues acá tenemos monitoreo, frecuencia cardíaca, vamos a tener presión arterial invasiva, presión arterial no invasiva, CO2, que te va a medir en la frecuencia respiratoria también. Todos esos parámetros son los que estamos monitorizando en este paciente. Este video es para mostrar dónde se conecta para la canografía. Ahí está. Este es el tubo endotraqueal, la conexión en Y, el filtro, que siempre va conectado. Y acá ustedes ven este sistema que estoy con el puntero señalando. Este sistema donde hay dos conexiones y un cable. Este sistema es de canografía. El CO2 expirado. Y esto va conectado a un sistema acá atrás, que va conectado acá a la máquina, directamente al monitor. Y el monitor, a través de esta transducción continua del CO2 expirado, realiza la curva de canografía que ya les mencioné. De manera continua. Acá vamos a mostrar nuevamente dónde va el sistema para canografía. Es este de acá. Tubo endotraqueal, tubo Y, filtro, y este es el sistema para la canografía continua durante toda la cirugía. La canografía es sumamente importante porque a través de la detección de las cifras altas o bajas de la canografía del CO2 expirado, nosotros podemos ver si existe alguna obstrucción en la vía aérea superior, en la vía aérea inferior. Si el paciente comienza a ventilar, esta curva canográfica va a tener muestras si el paciente empieza a ventilar, ¿no? Y otra serie, por ejemplo, el paciente con fiebre me va a hacer hipercapnia y otra serie de alteraciones que se puede producir en el CO2 durante todo el transoperatorio. Es muy importante hacer este monitoreo. En la paroscopía es el monitoreo básico. A continuación, vamos a ver cómo se realiza la canalización de la arteria radial para la medición de la presión arterial invasiva. En el brazo derecho, el paciente está en esta posición, con un rodete debajo de la muñeca para hacer una hiperextensión de la muñeca para que se pueda realizar una mejor cateterización de la línea arterial. Mira, acá está la bradicardia que les mencioné que el paciente nos presentó. Ahí se le puso atropina a este paciente, ¿no? Comenzó a hacer hasta 39, se fue la frecuencia. Entonces, esta es la posición para hacer la canalización de la arteria radial, ¿no? Se hace la asepsia de toda esta zona y luego van a ver ustedes cómo se realiza el procedimiento. Acá ven ustedes al residente, está haciendo todas las zonas estériles, limpiadas con su gasa. Está haciéndolo con una Avocat número 20. A él previamente ha
ha hecho la detección de la arteria radial a través de la mano, en este caso del dedo, el segundo dedo y tercer dedo. Ven ustedes cómo se llena de sangre, aquí está llenando de sangre todo el sistema de la boca. Posición de 30 grados, luego se inclina hacia el nivel de 0 grados. Está sacando la guía metálica, que queda solo en la boca, el teflón dentro de la arteria. Esta es la conexión que les dije que va al sistema. Y justo yo le estoy diciendo para que muestre cómo es el flujo de una arteria. A ver, flujo, miren, van a ver ustedes cómo sale la sangre. ¿Ves? Significa que estás en arteria, porque la vena no tiene ese flujo. Luego procede a fijar, unir la conexión, limpiar eso adecuadamente para poder fijarlo adecuadamente. Y van a ustedes ver en el monitor la onda arterial que está acá. Una onda electrótica, la onda arterial, como la ven acá. ¿Ves? Lo estoy señalando con el puntero. Vamos nuevamente a ver el procedimiento de la canalización de la arteria radial. Lo hacemos con un Avocat 20 en adultos. En niños usamos un Avocat 22 o 24, dependiendo de la edad del niño. Pero el sistema de línea arterial no es este. Existe un sistema de línea arterial que tiene todo un equipo completo. Me refiero a un equipo completo porque tiene la iodopovidona para limpieza, tiene una serie de cosas, accesorios que no contamos con ese equipo. Entonces nosotros lo hacemos con el Avocat. Acá él está haciendo la técnica no transarterial, ven la sangre como sube. Hay dos técnicas de abordaje, una es la transarterial y la otra intraarterial. Él hace la intraarterial, la técnica intraarterial. Ya canalizó, vio ahí el flujo. Y para evitar que eso sangre mucho, ensucie el campo, él presiona distalmente, han visto la arteria para que no salga el flujo de sangre. Van a ver ahora, yo le digo que suelte para que vea cómo sale el flujo arterial. Mire cómo salió. Y ahora él va a tener que proceder a fijar eso. Y ustedes van a ver acá la onda. La onda arterial. La onda la sistólica y la diastólica. Acá se ve muy bien. La línea arterial. Acá ya ven ustedes al paciente con intubado, anestesia general, con su monitoreo de EKG, pulsoximetría, canografía, línea arterial ya colocada. Esto es necesario porque nosotros, a sabiendas que esta cirugía puede perder abundante sangre en cualquier momento, necesitamos un monitoreo continuo de la presión arterial invasiva. Acá tienen ustedes la presión arterial no invasiva. Nosotros esto lo programamos ya cada hora para que esta línea no se malogre. Entramos al monitor y en el monitor programamos que la presión arterial no invasiva se programe cada hora. Porque al inicio se programa cada 5 minutos, pero como tenemos ya la onda arterial, ya no necesitamos este monitoreo de manera permanente. Ya que tenemos la presión arterial invasiva, vemos que la presión arterial está bien alta. Acá estamos. Esta es la presión, miren, no invasiva. Y esta acá vemos la presión invasiva.
la presión está bien alta del paciente, como lo ven ustedes. Este es un paciente hipertenso, mal controlado, ¿verdad? Este paciente, que entró con 180 sobre 120, pues una media de 110, que toma losartán, bien preocupado, y que luego de la inducción hizo una buena hipotensión, una bradicardia, se le corrigió esto y luego nuevamente comenzó a hacer nuevamente hipertensión, ¿no? Es un paciente que tienes que estar al lado de él, viendo cómo haces que la presión también, su flujo de media no caiga mucho. En el caso de una nefrectomía, nosotros tenemos que garantizar que el flujo urinario hacia el único riñón que va a quedar sea óptimo. La presión arterial media no puede caer porque si no estaríamos haciendo hipoperfusión del único riñón que va a quedar. Por eso que el flujo debe mantenerse en todo momento adecuado. La presión arterial media debe ser óptima en estos pacientes. Por ende es que necesitamos este tipo de monitoreo en una nefrectomía. Y este mismo manejo se hace cuando se hace trasplante renal, ¿no? A un paciente que se le va a hacer, al donador que se le va a sacar el riñón y al que se le va a implantar también el riñón, las presiones arteriales medias tienen que ser óptimas para que el riñón implantado tenga un buen flujo y por ende al final de la cirugía ese riñón esté orinando ya, esté presente un débito urinario, ¿no? No sé si habría preguntas sobre lo que han visto para hacer una recapitulación sobre los monitoreos. Preguntas. Chicos, preguntas. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la presión ideal entonces para luego de la inducción con narcóticos? ¿Cuál es la presión ideal en la cual debe estar el paciente? Ok, es muy buena pregunta. Después de una inducción anestésica, nuestra cifra óptima es que se reduzca de sus presiones basales máximo un 15 a un 20% de su valor basal. ¿Qué significa? Si el paciente tiene un valor basal de 120 sobre 70, yo debo reducir a lo máximo a un 100 sobre 50, no más, ¿ok? Esa es una inducción óptima en un paciente en buenas condiciones. En este caso, este es un paciente hipertenso, mal controlado. Ahora, ansioso, bien ansioso era el caballero. Por eso que le pusimos benzodiazepinas al inicio, porque entró con 180 sobre 100. Incluso con esas cifras de presión, yo pude haber suspendido la cirugía. Sin embargo, después de la benzodiazepina, su presión bajó a 140 sobre 80, creo, si no mal recuerdo. Luego de la administración del narcótico, el paciente hizo un poco de apnea. No vio que nosotros tuvimos que asistirle con la mascarilla. Y luego se le hizo la inducción endovenosa con tiopental. Eso quería mostrarles y el video creo que no se ha grabado. Se hizo la inducción endovenosa con tiopental sódico porque quería mostrar el efecto del tiopental y su relajante muscular, en ese orden. Se procedió a la intubación orotraqueal y después de todo eso, el paciente hizo hipotensión de 140, que supongamos que era su cifra basal, ¿verdad? Porque 180 es una cifra que no puedo considerarla como basal, porque era cuando el paciente estaba ansioso. Con una basal de 140 sobre 100, la presión se me fue a 88. ¿Hizo hipotensión? Sí, fue una hipotensión. Entonces yo debo manejar esa hipotensión y esa bradicardia lo más pronto posible, porque si esa hipotensión y esa bradicardia se pereniza por más de 5 minutos, va a haber hipoflujo a órganos blancos, cosa que no debo yo provocar en ningún paciente, porque eso desencadena en múltiples daños, lo que llamamos nosotros injurias agudas, ¿verdad? O isquemias agudas. Entonces, por eso que inmediatamente se puso la atropina y luego vieron que la presión ya poco a poco fue subiendo. Para eso se maneja ya la parte
sea con soporte de drogas o sea con agente halogenado en concentraciones bajas para lograr cifras óptimas de presión arterial media. Lo que se busca es que la presión arterial media no caiga debajo de 60. 5 minutos es lo que tengo yo para poder corregir eso. ¿Okay? Entonces el paciente se corrigió, ¿no? Se subió la presión, se atropinizó y se pudo conducir el resto de la cirugía de manera óptima. Al final le hicieron una nefrectomía, le hicieron tenía metástasis en la cadena ganglionar. Era un cáncer renal. Preguntas, más preguntas. Qué interesante la pregunta que hiciste. ¿Qué más? Doctora, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. ¿Existe algún medicamento opioide que esté contraindicado para dar en pacientes para nefrectomías? No, ninguno. En este caso, el paciente tenía sus cifras de función renal eran óptimas. Él tenía un tumor renal, no tenía insuficiencia renal. Es diferente, buena tu pregunta, en el caso si fuera un paciente con insuficiencia renal. En un paciente que tiene insuficiencia renal, ojo, ¿no? En estos pacientes nosotros debemos tener en consideración que las drogas que tenemos que usar, debemos evitar aquellas que se van a prolongar su efecto, o su efecto va a ser mayor porque ese riñón no funciona, ¿verdad? A la cabeza, primero, ¿qué drogas estamos hablando? Todas se eliminan por riñón, ustedes habrán visto. Los narcóticos se eliminan por riñón, el propofol se elimina por riñón, se metabolizan ellos, se elimina el riñón. Los relajantes, excepción del atracurio. Que eso vamos a hablar en la siguiente clase, que es relajante. Hay algunos relajantes que no tienen paso renal y por ende no se van a eliminar por riñón y por ende pueden ser usados, ¿no? Pero no tenemos ese relajante, ya no los compran en el hospital, entonces usamos rocuronio. Entonces, en pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, en esos pacientes tenemos que tener mucho cuidado en el número de repetidas dosis. O sea, yo uso una dosis de inducción y en el caso de un paciente renal, como yo sé cómo se eliminan las drogas, debo saber que si yo le pongo a ese paciente repetidas dosis, ese paciente se va a prolongar mucho más su eliminación de esa droga. Por eso, en esos pacientes renales lo que hacemos es espaciar el tiempo entre dosis, a sabiendas de que la eliminación está enlentecida. Pero en el caso de los narcóticos, sabemos que se elimina por riñón, es cierto. Nosotros, ¿qué hacemos? Las dosis de narcótico, también entre una dosis y otra dosis, las prolongamos las dosis, ¿no? Como si fuera fentanilo, debo ser 30 cada 45 minutos. No, en ese caso, cada hora, ¿no? Porque sabemos que se elimina por riñón y se va a demorar, va a haber un enlentecimiento en su eliminación cuando se trata de un paciente renal. En este caso, el paciente no era renal, era un paciente que le han detectado hipertenso y que le detectaron que tenía un tumor renal, ¿no? Pero su función renal era óptima. Su depuración de creatinina, todos sus valores eran normales. Más preguntas. Entonces, con respecto al monitoreo, el monitoreo, pero puede ser pregunta de examen, el monitoreo para todos los pacientes que van a ser operados, ¿es el mismo? No. El monitoreo va en función al plan anestésico, que el anestesiólogo, de acuerdo a la patología, antecedentes, presunciones de sangrado, pérdida, que pueda haber en una cirugía, frente a todo eso, el anestesiólogo planifica y dice, no, el monitoreo básico más algo más. ¿Cuál es el monitoreo básico? Saturación, EKG, presión arterial no invasiva, ETCO2 expirado y frecuencia respiratoria. 5 parámetros básicos, ¿ok? Unos hablan de un sexto parámetro, temperatura. En Europa, ellos ya trabajan con 6 parámetros básicos, temperatura más. Por eso que todos los monitores vienen con sensores de temperatura.
Otra cosa que nosotros no lo pongamos, ¿no? Y solamente lo usamos en neonatos, ¿no? Pero deberíamos usarlo en todos. Entonces, 5 parámetros básicos. Y a eso se suman los monitoreos adicionales que yo requiero en función a mi planificación que yo hago de acuerdo a lo que yo he evaluado la cirugía del paciente, ¿no? El plan de cirugía del paciente. En este caso, nefrectomía ha sido una presión arterial no invasiva, una invasiva. Hay un débito urinario. Son 2 cosas adicionales a los 5 parámetros básicos. Si fuera, por ejemplo, una cirugía, por ejemplo, lo que podría señalar, una cirugía torácica, el paciente que va a ser sometido a una lobectomía pulmonar por un quiste hidativo complicado, a ese paciente yo también le haría el monitoreo básico, presumiendo de que va a haber sangrado abundante y requiero control de la gasometría permanente, una línea arterial, porque acuérdense que la línea arterial no solamente me hace una evaluación continua de la función cardíaca a través de la eyección y los volúmenes, sino también a través de la línea arterial yo puedo tomar gasometría arterial continua, ¿ok? Tomo una muestra y lo mando y puedo evaluar cómo están los gases en el paciente. En una cirugía torácica fundamental. Y si yo presumo que puede haber algún trastorno del medio interno en el paciente, debería yo poner una línea venosa central, ¿ok? La línea venosa central se colocan. Primero, si yo tengo, a través de ella puedo colocar un Swan-Ganz, función cardíaca. Segundo, para corrección de electrolitos y trastornos metabólicos del paciente. Y también me mide la presión venosa central. Si tengo un sistema continuo también lo puedo hacer. Entonces, para eso me sirve una línea venosa central. No me sirve para pasar volúmenes a gran velocidad. Las vías periféricas son las que me sirven para poder reponer volúmenes a grandes velocidades, porque son vías mucho más gruesas que una vía central. La vía central, salvo que sea una vía central del tipo que utilizan los nefrólogos, ¿no? Para hacer sus diálisis, esas sí son de alto flujo, pero una vía central, una 7 French con 3 lúmenes, básicamente sirve para administración de drogas vasopresoras, corrección de trastornos electrolíticos, para medir la presión venosa central, para medir gasto cardíaco. Pero primero que hacemos, evaluación preoperatoria, revisamos si cuenta con ella o no. Si no la realizamos en ese momento, evaluamos vía aérea, revisamos antecedentes, exámenes auxiliares y consentimiento informado. Luego de todo eso, el paciente ingresa al quirófano. Dentro del quirófano, nosotros dependiendo del tipo de intervención quirúrgico y del plan anestésico que hemos diseñado, colocamos la vía periférica que le corresponde, colocamos el monitoreo básico y procedemos a la premedicación, donde va medicamentos que facilitan el peristaltismo, el vaciamiento gástrico, ¿no? Luego, si el paciente está muy ansioso, se asocia una benzodiazepina y luego preoxigenamos con una máscara o con capa. Posteriormente, fase de inducción anestésica, donde se administra el narcótico 5 minutos antes, luego posteriormente se administra el hipnótico y luego el relajante. Ese es el orden. Luego se hace las maniobras para la intubación orotraqueal, que concebe, luego de que se hacen las maniobras de ventilación asistida e intubación orotraqueal, y se verifica la correcta colocación del tubo endotraqueal en la vía aérea, se procede a conexión del tubo endotraqueal al sistema ventilatorio que asiste, ¿no? A la máquina de anestesia. Si yo voy a administrar anestesia total intravenoso, solo le administraré con la máquina de anestesia solo oxígeno. Si es que
voy a hacer anestesia general balanceada, abriré el vaporizador y procederé a administrar el gas anestésico con el oxígeno durante toda la cirugía. Preguntas. ¿Hay más preguntas? Si no hubiera preguntas, chicos, entonces el examen, el próximo domingo va a ser el examen de práctica y la clase de práctica ya coordinaré si lo vamos a hacer en este mismo horario con el delegado. ¿Ya? Si no hubiera más preguntas, doy por concluida la clase.